Glorificado sea el que vive y el que reina por siempre y para siempre. Gracias al Praise Team y a los músicos. El Señor les pague y les bendiga siempre. El capítulo 27 del libro del Génesis. En el verso 41 al 45 leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo número 27. En el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. En el verso 41 hasta el verso número 46. Dije hace rato 45, perdón. Amén. Vamos todos a leer en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Lo repito, el libro del Génesis, capítulo 27, verso 41 al 45. Y dice así. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Y esto obviamente preocupó a su madre. Ahora escuche el verso 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros, de ambos de vosotros, en un día. Qué tremenda palabra, ¿verdad, hermanos? Tremenda palabra. El verso 45 dice claramente: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. O sea, si tú no huyes, si tú no te vas, los dos van a morir ciertamente y yo quedaré obviamente sin hijos. Digámosle al Señor: Dios y Padre, venimos ante ti. Y te agradecemos, Señor, el privilegio que nos concedes de poder estar en esta casa de oración y de adoración a tu santo nombre. Una vez más, Señor, en oración te pedimos bendigas nuestras vidas. Así, oh Dios, como hemos sentido tu presencia a través del canto, nos hemos alegrado, Señor, al manifestar nuestra gratitud, honrándote a ti, Dios Todopoderoso, dando, Señor, un poquito de regreso de lo mucho que tú nos has dado. Ahora, Dios, al leer tu palabra te pedimos que con ella, Señor, tú nos hables, tú nos enseñes, nos instruyas, Dios mío, y que podamos ser mejores para ser tuyos en todo tiempo y vivir cada día de nuestra vida haciendo lo que te agrada, y tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Hoy pedimos tu bendición, maravilloso y santo Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Jesucristo en nosotros. Ayúdanos a entender, revela esta palabra, ayúdanos a discernir y que nosotros la guardemos en el corazón y que ahí produzca este fruto para gloria y honra tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, siéntense por favor. Hace un rato cuando estaba diciendo, ¿verdad?, que estas malas aptitudes, la semana antepasada cuando oíamos al ministro Vinicio, cuando estaba hablando obviamente de lo que era el odio contra el hermano, el odio contra aquellos, según lo que dice la Biblia en 1 Juan 3, cuando se leía del verso 14 hasta el 16. Qué increíble palabra fue lo que nosotros obviamente escuchamos. Y hoy nosotros tenemos que hacer algo. El enemigo, el diablo, él quiere que nosotros nos odiemos. Él quiere que no nos entendamos. Él busca que nosotros busquemos siempre entre unos y entre otros un punto de debilidad para encontrarlo y poder nosotros con eso apartar a nuestro hermano. Cuando el deseo del Señor fue que su cuerpo, la iglesia, estuviera unida.
unida por su amor, por su gracia, por su bondad, su misericordia. Pero el enemigo sabe que si nosotros obviamente tenemos contiendas, divisiones, si entre nosotros obviamente existen este tipo de emociones negativas y destructivas, el enemigo sabe que seremos presa fácil de él. Una persona que es movida en estas aptitudes malas, nocivas, a través del celo, la envidia, la ira, el enojo, el odio, el rencor, será una presa fácil del enemigo. O sea, estos espíritus inmundos de destrucción, cuando llegan a penetrar la vida, la mente, el corazón de la persona, se asientan y harán de la persona, de ella, una persona teniendo una vida miserable. Hoy nosotros tenemos que entender, y como decía hace un momento, que estas malas aptitudes se les conoce obviamente colectivamente como emociones negativas. Nosotros no podemos ser guiados por ellas, no podemos vivir por ellas. Nosotros tenemos que tener una regla de vida, y la regla de vida es de que el Señor nuestro Dios obviamente nos la ha dado. La Biblia dice en Mateo 7:12 que el Señor Jesús enseñó estas palabras y dijo: tú haz con tu prójimo, tú haz con tu hermano como tú quieres que tu hermano haga contigo. Y esta es una gran verdad. Entonces, así como usted quiera ser honrado, como usted quiera ser amado, como usted quiera ser distinguido, reconocido, como usted quiera ser apreciado, es de la misma manera que usted tiene que hacerlo con alguien más. Y eso es exactamente lo que el Señor nuestro Dios quiere. Lo que se conoce como la regla de oro, eso no puede cambiar, no puede menguar, no puede ser distinto en el día, en la noche, en las mañanas. Yo hay ocasiones que ando haciendo cosas, trabajos, y me doy cuenta que las cosas se dilatan con el calor, crecen, se aumentan las medidas. Pero cuando la regla de oro era puesta en aplicación, esa medía lo mismo en las mañanas, medía lo mismo en las tardes, medía lo mismo en las noches, y tenía que medir lo mismo en las vigilias de la madrugada. Entonces quiere decir que eso no puede cambiar, no puede ni debe de cambiar cuando es caliente o cuando es frío. Si usted quiere ser amado, ame. Si usted quiere que lo respete, respete. Si usted quiere que lo aprecien, aprecie. Porque vea exactamente lo que dice. Le voy a pedir a nuestro hermano Jerry que si puede poner ese verso en la nueva versión de la traducción de la lengua actual. Y esto, cuando lo leemos, Mateo 7:12, es algo que nosotros debemos de vivir y debemos de tener. Traten a los demás, fíjese bien, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Esto es la verdad. Entonces quiere decir que cuando nosotros le damos lugar al odio, como se predicaba, al rencor y a estas cosas que sigo insistiendo que son emociones destructivas, simple y sencillamente eso nos ayudará a violar la ley de Dios en su palabra. Esto no nos ayudará a cumplir con lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado a todos los que somos de Él, a los que vivimos por la gracia de Él, a los que hemos recibido la abundancia del amor del Señor nuestro Dios. Estos vicios, insisto, que han sido también denominados como lo que son las obras de la carne, esto no nos ayudará a nosotros absolutamente para nada. Ahora vuelvo al capítulo 27 del libro del Génesis, empezando en el verso 41. Nosotros nos damos ya cuenta lo que allí estaba pasando. Por eso hoy el título de la predicación de esta noche es simple y sencillamente: un corazón liberado del rencor. ¿Quién lo puede liberar? Obviamente todos lo sabemos, solamente Dios. Eso no lo puede liberar un instituto, no lo puede liberar simple y sencillamente un programa, eso no lo puede liberar el mejor amigo o la persona más cercana a nosotros. Estas cosas destructivas que el enemigo ha sembrado, ha plantado, ha puesto en nuestra vida, solamente Dios tiene poder y autoridad para hacerlas que no estén más en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos leído en el libro del Génesis, en la palabra de Dios, la Biblia, este libro obviamente, especialmente en esta porción del capítulo 27, nos da a nosotros a entender la historia de la familia, obviamente, de
a Isaac con su esposa Rebeca y de sus dos hijos gemelos, llamado uno Esaú y el otro Jacob. Este capítulo 27, insisto, nos presenta un momento crítico en la vida de estos dos hermanos. ¿Por qué crítico? Donde obviamente la bendición patriarcal del padre Isaac es otorgada a Jacob en vez de Esaú. Y eso fue lo que hizo que en ese momento se despertara esta actitud destructiva. Eso fue lo que hizo que en ese momento se hiciera obviamente en la mente, en el corazón de la persona, una huella que jamás iba a ser podido ver quitada por nadie más, sino solamente Dios nuestro Señor. Y esto es claramente lo que provoca un resentimiento en Esaú hacia su hermano, que se iba intensificando cada día más y que él obviamente lo seguía alimentando. Porque según como leímos en la palabra de Dios, Esaú mencionó y dijo claramente que él iba a matar a su hermano y lo iba a matar cuando su padre muriera. Quiere decir que cada día que miraba a su padre Isaac y lo miraba en una condición más vieja, cuando se movía menos, cuando hablaba menos, cuando interactuaba menos, yo creo que él alimentaba eso en su mente, en su corazón, y él decía: muy pronto me voy a vengar de mi hermano, muy pronto le voy a quitar la vida. Ese resentimiento en la vida de Esaú hacía obviamente que él fuera creciendo más y más y más y más en odio, especialmente si él pudo haber oído que allá donde estaba su hermano Jacob le estaba yendo bien. Si más él sabía que él estaba bien, eso pudo haber crecido mucho más. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, que en este versículo obviamente en cuestión, esto nos revela, nos representa hoy a nosotros, o nos enseña, no nos representa, que el odio obviamente en Esaú hacia su hermano, luego de haberle quitado la bendición de la primogenitura, era algo real en la vida de este hombre. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros debemos de evitar. Muchas veces el odio se puede levantar en una persona simple y sencillamente por envidia, simple y sencillamente porque se codicia algo de alguien más, simple y sencillamente porque se tiene celo sobre alguien o sobre algo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la constante comparación y rivalidad entre los hermanos por las preferencias de sus padres trajeron unas consecuencias destructibles, grandes en gran manera para ambos. Fíjese qué tristeza. Cuando Rebeca aconseja obviamente a su hijo Jacob: vete porque tu hermano te quiere matar, no sea que él te alcance y los pierda los dos el mismo día. Vete por unos días y yo mandaré a traerte. Y ella no sabía que su hijo Jacob jamás la iba a volver a ver con vida, a ella ni a su esposo Isaac. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, consecuencias destructivas cuando esto obviamente se deja y se alimenta, se le permite que se quede, que more, que haga obviamente estancia en la vida o en la mente de la persona. Y es por eso que hoy es mi insistencia. Quizás a través del tiempo de tu vida tú has pasado cosas, como nosotros hemos pasado cosas, que nos han hecho daño, que nos han ofendido, que han hecho obviamente mal contra nosotros. Y sabes una cosa, la verdad es que hoy necesitamos liberarnos. Hoy tenemos que tener un corazón libre del rencor, un corazón libre, como se predicaba, del odio, un corazón que no puede estar con ese tipo de actitud, porque en primer lugar no vamos a ser felices, y en segundo lugar, o que debiera de ser el primero, no podemos agradar a Dios. Qué triste es esto. Es por esto que hoy se predica esto, amados hermanos. Es por esto que hoy nosotros estamos empeñados a mirar el claro ejemplo de dos hombres, una historia real, verdadera, no una novela de la televisión. Hechos reales, verdaderos, quedados, plasmados en la palabra de Dios. Donde obviamente Esaú, movido por su ira y resentimiento, dice, desea vengarse de su hermano y hasta esperando el momento perfecto para hacerlo. Imagínense la vida miserable que tuvo este hombre, cada día de su vida estar pensando en lo que quería hacer. Yo creo que no fue feliz, creo que no se pudo desarrollar en su vida, creo que no tuvo lo que debe de tener un hombre para poder obviamente avanzar hacia adelante.
Por eso hoy es importante que oigamos con atención. Escuche lo que el significado, secularmente hablando, de la palabra odio es obviamente declarado. Dice que el odio es la antipatía y adversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea con todo el corazón. Y luego dice, odio pues en palabras comunes y concretas es aborrecimiento de alguien o de algo, aborrecerlo. Y luego dice enseguida que el rencor es el resentimiento arraigado y tenaz, recuerdo intenso de un mal o una desgracia que se ha pasado. Pero vea, es el resentimiento arraigado, o sea, metido, enraizado, ¿dónde? En la mente, en el corazón. Y me di a la tarea de buscar en el diccionario bíblico qué es, obviamente, según la Biblia, la palabra rencor. Y cuando estuve leyendo, esto me impacta a mí. Según la Biblia dice, la palabra rencor o el rencor es un resentimiento o amargura persistente en una negatividad o negativa, dice, a perdonar una ofensa o daño. O sea, qué tremendo es esto. O sea que el rencor, según la Biblia, es esto que está arraigado, es ese resentimiento o amargura persistente, metido, arraigado. Es esa negatividad a darse uno al lugar para poder perdonar la ofensa o el daño. Dice, y esto obviamente después de una coma, esto dice, enferma, ataca al que lo siente y no al ofensor. Todavía peor. O sea, ¿quién es el que sufre más daño? El que está pensando en eso. El que está allá con ese rencor metido. La otra persona puede estar durmiendo y comiendo feliz. Y el que está con eso es el que está en un estado grave de amargura. Y luego dice, escuche, dice, es una herida espiritual que impide la sanidad, bloquea la capacidad de recibir el perdón de Dios y crea, oiga bien, una barrera entre la persona y Dios. El odio puede hacer eso. El odio tiene esa capacidad. Si usted es una persona que hoy en día puede tener en la lista, en su corazón, a alguien o a algo que usted odia, en cuanto sea posible, perdónelo, póngase de acuerdo. No deje que esto arraigado, no deje que este resentimiento, no deje que esta amargura persistente, esta forma de negatividad a quererse dar a perdonar. El apóstol Pablo dice, en cuanto sea de vosotros, estén bien con todos. En cuanto dependa de vosotros. O sea que nosotros tenemos que buscar el momento para podernos sanar con la ayuda de Dios nuestro Señor. Entiende esto, que esto es muy importante. Mire, lo voy a volver a leer. Hablando del odio, según la Biblia dice, es una herida espiritual que impide la sanidad, que bloquea la capacidad de recibir el perdón de Dios y crea, obviamente, una barrera entre la persona y Dios, el amor y la paz. La Biblia enseña que los creyentes deben de abandonar la amargura, el enojo y la maledicencia, o sea, decir mal en palabras. Y en su lugar deben elegir el perdón como un acto de voluntad para liberarse, o para liberar, más bien dicho, sus propias almas y poder servir a Cristo su Salvador. Qué tremendo es esto. Y se dan cuenta que lo que hemos leído nosotros no dice solamente libérate si el daño es pequeño, no dice solamente atrévete a perdonar si el daño es grande. Lo que la Biblia nos enseña a nosotros, lo que los comentaristas obviamente, lo que el diccionario da a conocer como lo que es la interpretación de esta palabra, todo esto nos está diciendo a nosotros que no podemos tener esta errónea actitud en nuestra vida. Porque lo único que va a pasar, vamos a sufrir, nos vamos a hacer daño, vamos a hacerle daño a los demás. Y va a ser una mentira que podamos tener comunión con Dios nuestro Señor. Impresionantemente decía el ministro Vinicio, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano,
no es verdad lo que dice. El que dice que ama a Dios, a quien no puede ver, ¿cómo lo puede decir cuando no puede amar a su hermano al que ve? O sea, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que ver esto. Esaú obviamente tenía ese resentimiento, tenía ese dolor en su vida, en su corazón. ¿Por qué? Porque la bendición, como dije al principio, patriarcal, se le habían dado a su hermano. Porque él obviamente llegó y ciertamente lo hizo con engaño, Jacob y su madre Rebeca. Pero Dios obviamente así lo permitió, porque Dios tenía algo puesto para dar a conocer una gran verdad en el tiempo del futuro, en su absoluta soberanía, lo que él hacía. Y aunque ese no es el punto ahora de la prédica, el punto de la prédica es cómo un corazón puede ser liberado del odio. ¿Cómo y por qué un corazón no puede quedarse en ese estado de destrucción? Que tarde o temprano dará fruto ese tipo de conducta o de actitud si se está viviendo en una vida. ¿Cierto o no es cierto? Y eso es lo que nosotros hoy queremos evitar. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor. Que así como Esaú con su enojo, tanto obviamente que tuvo con su hermano Jacob, que él obviamente lo odiaba. Y él solamente esperaba el momento y la oportunidad de poder hacer lo que en su corazón él había dictado ya. ¿Se acuerdan que hace un momento dije qué difícil pudo haber sido la vida de este hombre? Estar esperando y esperando y esperando que muriera el padre solo para matar a su hermano. Y cada día al ver al padre vivo y no lo puedo matar ahora. Y si pasaba un mes no lo puedo matar todavía. O sea, el hecho de lo que Esaú perdió fue grande ciertamente, pero él lo perdió por su actitud y ese no es el caso tampoco de la prédica. Él no tuvo cuidado de la primogenitura. Dios había visto, Dios oyó, Dios se dio cuenta de lo que él hizo. Cuando él tenía hambre y su hermano en 5 capítulos atrás, él viene o 3 capítulos atrás, él viene y le dice: tengo mucha hambre, dame de comer, dame del potaje, te lo doy si me das la primogenitura. Y él dijo: ¿para qué me sirve esta cosa si me estoy muriendo? O sea, él tuvo en poco todo eso, y aunque ese no es el caso, pero obviamente Dios así lo permitió. Pero lo importante es ahora que nosotros entendamos que cuando Esaú perdió esta valiosa bendición familiar, la perdió por un descuido de él. Y la Biblia por eso dice que lloró con amargura y ya no la pudo recuperar. ¿Por qué? Porque obviamente ya no se le podía dar. Pero el mal que él permitió que llegara, se asentara en su corazón, era algo que era más grave que haber perdido la primogenitura. Era más grave eso todavía. Y eso es lo que nosotros hoy queremos evitar. Queremos pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude. Que el odio no sea algo, insisto, que nos defina. Que el odio no sea algo que nos marque, que alguien nos conozca, que alguien diga: esta persona no. ¿Por qué? Porque odia, porque tiene esta amargura, porque tiene este resentimiento, porque han pasado años y no hemos podido ver algo bueno en ella o en él. Hace años yo recuerdo que en ocasiones hablábamos y dábamos consejos, y yo me di cuenta de algo bien terrible a través de los años, que había personas que simple y sencillamente nunca pudieron desligar de su corazón la amargura, el odio. Y de todas estas vidas que hace años se miraban y se oían, yo no he visto una sola persona que haya tenido triunfo o esté bien hasta el día de hoy. Y es por eso que usted, no importa si es joven, no importa si es menos joven, no importa si es hombre o si es mujer, usted no le dé lugar al odio, no le dé lugar al resentimiento, no le dé lugar a esta cosa destructiva, estos sentimientos, estas emociones, esto que lo puede llevar, que lo puede arrastrar, que lo puede cautivar, que le puede simple y sencillamente hacer que usted tenga una reacción negativa todos los días con su prójimo y no agradar a Dios. Porque una de las cosas que Dios ha mandado como mandamientos
Él lo dijo en el tiempo de la ley, pero Jesús viene y lo simplifica en dos cosas que iban a ser el cumplimiento de toda la ley, según la Biblia en Mateo 22, del 35 al 37. ¿Y qué era? Cuando aquel escriba le pregunta y le dice al Señor, ¿cuál era el más grande de los mandamientos? Debes de amar a Dios con toda tu existencia. Ese es el primero y el más grande de los mandamientos. Y dice el Señor Jesús, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo les decía hace un momento que San Juan 13, 34 y 35, el nuevo mandamiento que el Señor dio a los que son de Él, a los que fueron de Él en el pasado, a los que somos de Él hoy en día, a los que fueron de Él hace 200 años. Hay una ley y esa ley es suprema. Es el nuevo mandamiento del Señor que ha trascendido desde aquel día hasta este día, según San Juan 13, 34 y 35. No sé si el hermano Jerry me lo pone, ahí está. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál era el mandamiento? Que os améis unos a otros. Y obviamente entre nosotros, si vamos a cumplir con este mandamiento, no debemos de permitir que esté el odio en medio, que esté el rencor en medio, que estén los celos amargos, que esté la envidia en medio de esto. Esto no nos dejará hacerlo. Hace días estuve enseñando, ahí déjeme ese texto, hermano Jerry, por favor. Hace semanas o un mes y algo estuve enseñando. Y estuve hablando lo que era obviamente la constitución del reino de Dios aquí en la tierra. El inicio de la proclamación del reino. Y recuerdo que estuve sacando escrituras y enseñando según lo que había visto el rey Nabucodonosor en Babilonia. Y cuando el rey de los medo persas obviamente se dio cuenta que había tenido un sueño y que no había en su reino quien se lo interpretara. La Biblia dice que él entonces, cuando aquella gente, los magos, los sabios y los que sabían leer las estrellas le pidieron tiempo, y dijo el rey, no, porque se van a ir a casa y me van a inventar cualquier cosa y van a querer así salvar su vida. Y él había dado un edicto que murieran todos los sabios de Babilonia, todos los hombres que tenían obviamente capacidad de poder leer los sueños e interpretarlos. Y cuando lo oyó Daniel, se le fue dicho a Daniel, Daniel obviamente sintió en su corazón y fue y habló con el rey y le dijo que no lo hiciera. ¿Y qué era lo que el rey había soñado? El rey había soñado que se levantaba una gran estatua. Y esa gran estatua estaba compuesta de varias cosas como el oro, el bronce, la plata, la madera, el barro, Y la Biblia dice que esto era algo para el futuro, algo para el fin que va a ser la alianza entre muchos reinos. Pero toda esa enseñanza era para enseñar que el reino de los cielos era indestructible y que a todos aquellos reinos iban a ser sacudidos y desmoronados. ¿Por qué? Porque no puede haber unión entre el barro y el oro, entre el barro y el bronce. No puede haber unión. Y aunque aquella estatua obviamente se miraba muy grande y firme, una roca que venía le pegó y la desmenuzó toda. Entonces, de la misma manera, amados hermanos, no puede haber unión con nosotros, con Dios, cuando nosotros dejamos meter estas cosas. O sea, es imposible que podamos amar a alguien si tenemos celos, si tenemos envidia, si hay obviamente eso que se predicaba, el odio y más el rencor. ¿Recuerdan ustedes que decía yo que según la Biblia, y déjeme el texto, hermano Jerry, en la Biblia, según lo que estamos leyendo, el rencor dice, es un resentimiento o amargura persistente. Esa palabra persistente es que ahí va a estar siempre, que no se va a quitar, que al contrario va a ir creciendo. El escritor de la carta a los hebreos dice, cuídense de que no brote una raíz de amargura en sus vidas de ustedes. ¿Por qué? Porque esta va a crecer y va a contaminar a muchos, ¿sí o no? Entonces es imposible amarnos, es imposible cumplir con la ley de Dios, es imposible agradar a Dios de esta manera. Y cuando nosotros seguimos leyendo y dice que esta amargura persistente dice y es una negativa a perdonar una ofensa o un daño, y esto es algo que enferma y ataca al que lo siente, al que lo está viviendo.
al que está dejando que esa actitud le domine. El que hace un estilo de vida de estas aptitudes nocivas y malas. Y luego dice claramente, escuche, dice, y no al ofensor. El ofensor ni cuenta se puede dar y uno está todo mal. Algo importante dice, es una herida espiritual que impide la sanidad, bloquea la capacidad de recibir el perdón de Dios. Bloquea. Y esto, amados hermanos, es lo que nos debe de motivar y no decir yo voy a quitarme esto, me voy a despojar de esto. Es como cuando la Biblia dice despójese de todo lo malo, despójese de la vida pasada, despójese de esto. O sea que el que siente algo en su vida y que es capaz de poder reconocer algo en su vida, debe de quitárselo. Debe de decirle no lo voy a dejar que siga creciendo, no voy a dejar. Una de las cosas que a mí me aterrorizaba cuando llegué a Leitajo, yo miraba las caricaturas y miraba cómo se caían pequeñas cantidades de nieve de los árboles en las caricaturas y luego comenzaba cuesta abajo a rodar y luego se empezaba a hacer un poquito más grande y luego más grande y luego más grande y luego más grande y más grande y más grande. Y sabe que usted, cuando yo llegué, yo no conocía esta vida. Cuando llegué a Leitajo, cada rato volteaba para arriba, miraba el cerro y yo esperaba una gran bola que viniera y casi desbaratara todo Leitajo. Usted dirá, qué ignorante el pastor. Bueno, así era yo. Hoy ya no pienso así, pero yo eso lo creía. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de esto? Esto es exactamente lo que pasa cuando nosotros obviamente no nos resignamos a perdonar, a olvidar, a que todo esto se quite de nuestra vida, a que esto no sea una realidad. Esaú obviamente aborreció a Jacob por la bendición que éste había obtenido. Él lo aborreció porque simple y sencillamente a él se le había dado la bendición. A él nuevamente había dictado su padre Isaac que los hijos de todos ellos se iban un día a rendir. Los iban obviamente a servir a toda la familia de Jacob. Y eso era algo obviamente terrible también para la vida de alguien. Entonces todo esto que nosotros podemos ver, Esaú obviamente propuso impedir que Jacob y toda su descendencia tuvieran el dominio que se había profetizado en él, y la única manera era quitándole la vida. Muchos de nosotros en ocasiones podemos ver a alguien. ¿Sabe usted que yo como pastor, yo bendigo a Dios cuando veo congregaciones más grandes? No voy a decir me conformo y me siento y no me importa, no, pero las bendigo. Cuando veo que ministerios tienen edificios mucho más bonitos, nunca me ha llegado a mi mente y a mi corazón el tener envidia. Nunca he envidiado a nadie, no me importa esa actitud destructiva. Nunca he envidiado a nadie, no le he envidiado a nadie sus cosas personales. ¿Y sabe por qué? Porque yo comprendo que esto no le sirve a uno, no le ayuda a uno. Hoy nosotros tenemos que escuchar, y si hay algo en nuestra vida, debemos de pedir ayuda, debemos de venir al Señor, debemos de humillarnos ante Él, pedirle que Él nos ayude a escapar, que tienda su mano y que así como Él en otras cosas precarias en nuestra vida o en momentos difíciles de nuestra vida, Él extendió la mano para socorrernos. Él es el único que hoy nos puede a nosotros ayudar. Él es el único que hoy a todos nos puede liberar. Y esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros no debemos de permitir. Si lo hacemos nosotros como hombres, dañaremos a nuestros cónyuges, traeremos ese mal a nuestras familias. Nuestros nietos, si los tenemos, serán también afectados por todo este mal. Por eso el odio, como se predicaba, y el rencor hoy como se predica. ¿Cómo puedo ser libre? Es aceptando la voluntad de Dios, es sirviendo al Señor, es viniendo con todo nuestro corazón y decirle: no quiero esto para mí, no deseo esto para mi vida. Sé, Señor mi Dios, entiendo que tú has dado un mandamiento, que nos amemos, y si esto se mete en medio, no podrá nuestra vida ser consistente en lo que decimos ser y en la forma que decimos conocerte y servirte, Señor. No es verdad.
No es verdad. ¿Cómo puede uno decir que ama a Dios cuando no amas al que tienes a un lado, como se enseñaba? O sea, ¿cómo es esto posible? Deben de amarse como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y saben ustedes que entre ellos todos eran diferentes, pero todos tenían la misma encomienda de amarse, de respetarse, de protegerse y de cuidarse. Entonces conocerán todos sabrán, si ustedes lo hacen, que son mis discípulos. Si tuviereis este amor los unos por los otros. Ese amor, el amor de Cristo que nos constriñe, el amor de Cristo que nos hace, que nos define, el amor del Señor. ¿Qué haría el Señor nuestro Dios con todo esto? Tenemos una y otra escritura que el Señor nuestro Dios obviamente dejó, y habiendo estado plasmada por más de 2000 años ahora, sigue enseñando hoy en este día. Ve al verso 35, en esto conocerán todos, ¿quiénes? Los que nos vean, los que nos observan, los que nos quieren criticar, los que nos quieren denigrar, todos sabrán, dice, si ustedes hacen esto, que son mis discípulos. Si esto hace, si tuvierais el amor los unos por los otros. Y saben que el amor es contrario a todo esto, porque el amor no busca lo suyo propio. El amor no tiene envidia, el amor no se envanece, según la palabra de Dios en 1 Corintios 13, del 4 en adelante. O sea, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que darle lugar a Dios, a su palabra. Tenemos que darle lugar a la bendición de Dios. ¿Para qué? Para no ser presa fácil del enemigo. Si tan solo dejamos que la palabra de Dios nos alimente, si dejamos que la palabra de Dios nos instruya, si dejamos que la palabra de Dios nos gobierne y nos rija, entonces nuestra vida será librada de todo este daño, de todo este mal. Hoy, amados hermanos, no podemos ir a otro lugar, no podemos hacer. Quizás ustedes tengan algo del pasado que hasta el día de hoy lo viven como que si fue ayer lo que sufrieron. ¿Sabe una cosa? Tenemos que buscar en nuestro corazón y tenemos que hallar lugar en Él para el perdón. Lo tenemos que hacer. Ahora, no con esto vamos a estar de acuerdo en los errores. No con esto vamos a buscar y hacer que nuestra vida se salga del camino de la verdad. Eso yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es el daño que te hacen. Si alguien te pidió dinero y no te va a pagar, no te ha pagado. Muy usual en la vida, dentro y fuera de la iglesia. Muy usual. Entonces, que tú no sientas en tu corazón nada malo contra aquella otra persona. Y que tú tengas la capacidad de decirle, le voy a perdonar. Y si le vas a perdonar, tienes que soltar ese sentimiento de tristeza, de dolor, de pérdida. Si alguien ha dicho algo malo contra ti, algo malo, no puedes estar atado. Imagínese, hermano, si a los buenos pastores se los comen las malas ovejas, ahora a los malos pastores se lo comen todo mundo. Imagínense vivir con eso en la vida. Ya estuviéramos podridos en vida, la verdad. Pero yo hoy traigo un consejo general a todos. Si en alguna área de tu vida, si en alguna etapa de tu vivir, si en algún tiempo de tu existencia aquí en la tierra, hasta el día de hoy, alguien hizo algo contra ti, alguien pecó contra ti y eso te ha privado, te ha tenido atado, si eso te ha impedido crecer espiritualmente y caminar y ser bendecido en una manera mucho más grande, hoy es el día que tú puedes ser liberado del odio. Hoy es el día que tú puedes ser liberado de ese mal sentimiento, quitar por completo esa mala actitud y que te comience a definir el amor del Señor. Por eso Jesús nuestro Salvador declaró fielmente en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, hablando de Él como la vid verdadera, hablando de sus seguidores como los pámpanos, y dice: todo el que está pegado en mí, ese lleva
fruto, y el fruto que lleva permanece. ¿Y sabe qué es el fruto que iba a salir? No iba a salir de esas ramas, no iban a salir peras, ni manzanas, ni chiles, ni tomates, ni jitomates para nosotros los mexicanos, y tomates para los de Centroamérica. No iba a salir eso, iba a salir el producto de la vid. Lo que quiere decir el Señor: el que está conectado a mí debe de producir lo que yo produzco, lo que yo vine e hice, lo que yo vine y di en esta vida. Es exactamente el fruto que debe de salir de nosotros. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón y dígale: Señor, este aplauso es para ti, para honrarte, Dios mío, para bendecir tu nombre. La realidad, amados hermanos, de la maldad humana es grande, es grande. Y eso llega a afectar también las vidas escogidas, salvadas, lavadas, consagradas del mismo Dios de la gloria en la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestra vida no es inmune. Nuestra vida no está exenta. Nuestra vida puede también ser dañada. Somos vulnerables y eso le debemos de pedir a Dios que nos ayude. Por eso insisto que en este pasaje que nos muestra la gravedad de las acciones pecaminosas, de las palabras y las acciones de los hombres, debemos nosotros de evitarlas. Cómo el engaño hizo que un hombre quisiera quitarle hasta la vida a su propio hermano. Y planeó y dijo: solo que se muera mi padre, para no causarle ese dolor, yo voy a matar a mi hermano. Qué terribles consecuencias, qué cosa tan más mala, obviamente, para la vida de las personas. Sabe que hoy nosotros muchas veces puede ser que no pensemos en quitarle la vida a los hermanos, pero tenemos algo en veces en contra de alguien y luego pensamos: ojalá y le pase esto, ojalá y le vaya así. Y yo creo, hermanos, que eso pasa. Si sabemos que tiene un negocio, ojalá y quebre. Ojalá y le pase esto. Ojalá y le resulte esto. Sabemos que en ocasiones gente viaja, gente viene, gente va. Ojalá y choquen por ahí. Y no estamos diciendo como Esaú, pero tenemos claramente una actitud de mal y de destrucción, porque no hemos podido perdonar la ofensa, el daño, la mala actitud de alguien hacia con nosotros. Y esto, amados hermanos, esto es, insisto, lo que debemos nosotros de evitar. O sea que insisto que el precio del engaño, el acto de Jacob y de Rebeca tuvo un precio alto que fue obviamente pagado por ellos mismos. O sea, se da cuenta que Jacobo nunca fue al funeral de su madre Rebeca, nunca llegó al funeral de su padre Isaac, solo por lo que hicieron, como vivieron en aquel tiempo. Y esto obviamente que hemos leído subraya claramente que hoy nosotros debemos de buscar la manera que esto obviamente no nos tome, que no sea parte de nuestra vida. Insisto que esto no nos defina. Lo que nos debe definir como hijos de Dios es una vida de justicia, una vida de pureza, una vida de santidad, una vida de rectitud, una vida de humildad, una vida dada obviamente en compasión hacia la vida de todos los demás. Eso es lo que nos debe de definir. Y muchos de nosotros en ocasiones pensamos diferente. A mí nadie me dice, a mí nadie me hace, yo esto, yo lo otro, yo contesto, yo digo, yo hago y mejor que sepan. Y eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor, que seamos misericordiosos como Él tuvo de nosotros misericordia. Que seamos perdonadores como Él nos perdonó a nosotros en la actitud que tuvo Cristo nuestro Salvador para nosotros. Comprendemos ahora que el arrepentimiento fallido, obviamente, del corazón de Saúl fue una carga inmensa de amargura en la vida de este hombre que solamente pensaba en la venganza, que solamente pensaba en causarle inflicción de dolor a la vida de su hermano para poder obviamente satisfacer el odio, el coraje y la amargura que había dejado que penetrara su corazón
por la pérdida de la bendición patriarcal. ¡Qué increíble! ¿Será que hoy alguien tenga celos con alguien? Yo veo a los músicos y no tengo celos, pero sí me gustaría tocar como el hermano Fermín. Y dice, nomás como él, no, me gustaría tocar como el hermano Jorge Luis. Hace rato me lo encontré en el baño y corrió y le digo, hermano, paz de Cristo, amén. Y ya le pregunté cómo, a la carrera, pastor, ¿de dónde viene? De la escuela. Y me dijo las clases que está tomando. Le dije, hermano, qué bueno que tiene un cerebro joven que trabaja al 100%. Porque si yo agarro esas clases que usted agarra, se me hace que todas las repruebo y no paso ni una. Y luego se suben y tocan. Y a mí, no que no me guste el piano, pero si me diera Dios que me dijera, ¿qué prefieres? Yo preferiría una guitarra. La guitarra me la amarro y me la echo para atrás. Y cuando la quiera tocar otra vez, iré. Yo eso preferiría, pero no envidio a ninguno de ellos. Pero sí me gustaría saber tocar. Y más que yo recuerdo que hace años, cuando comenzó mi caminar cristiano, yo tocaba el tunda tatunda y cantaba. Que si hubiera seguido, yo creo que fuera un buen músico hoy en día. Porque tengo un sentido musical. Antes podía cantar o ya no puedo, pero antes cantaba bien, creo yo. Porque el que no lloraba tal vez del gozo, lloraba tal vez de tristeza, porque tanto que le dábamos. Di testimonio, ¿verdad, hermano Fermín? El hermano Fermín me ayudó a definirme en esa carrera, horas cantando hasta que afiné la voz. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Entonces yo no tengo amargura por no tocar, no tengo envidia, no quiero envidiar a nadie. Pero si alguien por aquí tiene eso, no canto como aquel, no canto como aquella, no hago esto, no se me ha reconocido como esto. Hoy es tiempo de liberarnos de ese odio. Hoy es tiempo de sacar esto. Hoy es tiempo de decirle al Señor, Señor, entiendo que esto no me dejará ser feliz. Esto no me dejará crecer y sobre todo, esto no me deja tener comunión contigo. ¿Saben ustedes que el diablo no quiere que nosotros entendamos todo esto aquí? Que cuando nos comemos y nos denigramos, como dijo Pablo, nos comemos los unos a los otros, solo nos estamos haciendo daño. Solamente estamos impeliendo para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Por eso hoy es necesario, por eso hoy es importante que no permitamos que todo esto obviamente se siga desarrollando en nuestra vida. Por último voy a decir que Isaac, el padre de Jacob, ¿verdad? Y Esaú, dice, pretendían bendecir a su primogénito Esaú. Fíjese bien, Isaac. Pero el hecho fue que Jacob lo engañó. Él usurpó el lugar de su hermano. Rebeca y Jacob usaron obviamente del engaño para lograr lo que le pertenecía a Esaú. Y con esto obviamente trajeron la gran ira de Esaú a sus vidas. Aunque la Biblia no dice, la ley no se había estipulado. Todavía no se había oído la lectura, honra a tu padre y a tu madre. Todavía no había eso. Pero imagínense ustedes la vida de aquel hijo cuando se dio cuenta lo que le había pasado. Yo creo que él tuvo un gran disgusto. Yo creo que él no fue feliz y no hizo feliz a nadie alrededor de él. Y es exactamente lo que hoy nosotros queremos evitar. Hoy nosotros no queremos que haya nada oculto en nuestra vida. Hoy nosotros queremos tener una actitud correcta y a través de esto bendecir nuestra vida para poder bendecir la vida de los demás. El rencor obviamente hacía de Jacob un fugitivo. El rencor de su hermano hacía de él uno que estaba en la expectativa solo para vengarse. Esaú se sintió robado de algo que le pertenecía y eso lo llevó a hablar palabras solo de destrucción. Palabras obviamente que era su elección en la amargura, que solamente le iban a producir más mal a su vida que bendición. Vengan los músicos, por favor. Yo con esto voy a concluir. En el eco obviamente desgarrador de Génesis 27:41 podemos nosotros encontrar el profundo dolor en la vida de las personas que sufrieron. ¿Y quiénes sufrieron aquí? Yo quiero que usted entienda
que cuando se le da lugar a lo que no es correcto, todo mundo sufre en esa familia. Aunque la Biblia no lo dice, yo quiero pensar que la vida de Saúl delante de su padre fue una vida que Isaac, hasta lo último que pudo haber oído, fue un reclamo del hijo porque había perdido la bendición de ser el primero. Y aquella madre vivió tal vez también con ese dolor y la amargura de saber que tenía un hijo en casa que tenía una vida miserable, y un esposo que se sentía engañado, y un hijo que estaba obviamente lejos, errante por otro lado. Y todo eso lo podemos ver nosotros cuando se le da lugar a estas actitudes dañinas para la vida. Yo no puedo ir, no puedo venir con el asistente, no puedo ir con Jorge Luis, como usted no puede venir conmigo. Muchas veces nosotros somos expresivos en ocasiones de más y reflejamos en ocasiones el daño que alguien nos hace. Y en veces no pudiendo contener, muchas veces lo hablamos. Pero ustedes en realidad no saben lo que hay en mi corazón. No saben nada de esto. El día de ayer o ayer, hablaba con el pastor José Manuel y me daba él algo a conocer y yo me quedé pensando. Y me decía, papá esto y papá lo otro. Y yo me quedé pensando. Y en mi mente como que algo me decía, tienes poco tiempo para hacer esto. En mi mente. Y yo como que me negué a creer ese pensamiento. Dije, no, esto solamente yo me lo imaginé. Yo me lo puse en mi mente. Y en la noche vuelvo a tener eso. Tienes poco tiempo para hacer esto. Lo que vas a hacer, hazlo si está en tu corazón. Y eso es, amados hermanos. Ustedes que por tiempo no se han definido a decir, voy a perdonar, voy a olvidar esto que se me hizo, en el sentido de que no lo voy a recordar para que me siga dañando. Voy a saber que se me hizo, pero ya no le voy a permitir que me siga dañando. Porque esto es el título del mensaje. ¿Cómo podemos ser liberados hoy del odio? ¿Cómo podemos ser liberados de este rencor? Este sentimiento profundo, arraigado, que nos hará la vida miserable, que no nos permitirá, insisto, tener comunión y relación con Dios. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo lo voy a aplicar? En lugar de buscar venganza, en lugar de esperar que algo le pase a alguien para decir, sí, ahora ya me siento mejor, por lo que me hizo, por su actitud de él para conmigo, o de ella para conmigo, o de esta familia para mi familia y mi casa. Y estar con eso que no le agrada a Dios. Obviamente, como hermanos tenemos que amarnos y tenemos que perdonarnos. Y esto es lo que el mundo secular no puede entender. Y porque no lo entiende, nunca lo hará. Pero nosotros lo tenemos que entender y lo tenemos que hacer. Debemos siempre de recordar que Dios, nuestro justo juez, Él hará lo que es necesario hacer. Alguien podrá pensar, son tontitos, son estos. No, solamente queremos agradar a aquel que Él es nuestra paz. Él es el gozo de nuestra vida. Él es nuestra bendición. Vea usted que el fruto del Espíritu, según el apóstol Pablo en Gálatas, lo primero que debe de haber en nuestra vida, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el primer fruto que debe de producir nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios? Es el amor. Y después el gozo, y después la paz. En esto, amados hermanos, no entra el rencor, no entra, como se predicaba, el odio, no debe de entrar la envidia, no debe de entrar la amargura ni nada de eso. O sea, vea, el amor, el gozo, la paz, ¿qué más? La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas no hay ley.
Eso es lo que hoy tenemos que hacer. Alguien que tenga algo en su corazón, que sea capaz de decir: Señor, tú sabes todas las cosas. Es verdad, esto no me deja ser feliz, no me deja ser íntegro, no me deja ser, Señor mi Dios, completo. Esto que cantábamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres lo suficiente, mi plenitud, y en ti, mi Dios y mi Señor, voy a tener mi satisfacción y voy a tener mi felicidad. En el tiempo de Dios nuestro Señor, cuando el corazón se humilla ante Él, se postra ante Él, Él puede solo decir una palabra y desatar esa atadura de amargura, quitar esa tristeza y deshacer ese dolor. Dios lo puede hacer. Yo estoy seguro que el Señor lo puede hacer. No importa lo que alguien nos haga, no importa si le hemos amado o si no le hemos amado mucho. Lo que yo hoy quiero asegurarle a todos ustedes, que el Señor es capaz de podernos ayudar si tan solo un corazón le entiende y se puede rendir a Él. Y en estas cosas difíciles de nuestra vida, Él puede tener de nosotros misericordia. Pónganse de pie, por favor. Yo voy a abrir este altar en el nombre del Señor diciendo estas palabras: que es fácil caer en la tentación de la venganza. Es fácil caer en la tentación del mal sentimiento. Es fácil caer en la tentación del rencor. Es fácil caer en esto. Pero es más fácil caer en las manos del Señor y de ser bendecido. Él es el único quien nos puede ayudar.